muy particular, se llama Buscando el Pan para Otros. ¿Por qué le coloqué este nombre, Buscando el Pan para Otros? Porque nuestra tendencia es buscar el pan para nosotros mismos, ¿verdad? Es nuestra inclinación. Voy a bregar por el pan, voy a luchar por el pan, voy a hacer lo mío. Pero hay algo que la vida de adorador produce, a propósito de adoración. La vida de adorador produce que ante tanta intimidad con Dios, a mí me termina importando lo que le importa a Dios. ¿Me doy a entender? Cuando usted tiene relación con una persona, intimidad con una persona, usted termina preocupándose por lo que esa persona quiere. Usted quiere complacer a esa persona. Partamos del matrimonio. En el matrimonio, a mí me termina interesando lo que le interesa a mi esposa. A usted le termina interesando lo que le interesa a su esposo. Usted quiere hacerle las arepitas en la mañana porque le gustan. Usted quiere, por razón de que lo ama, conocerlo más. Y en la medida en que más intiman, más le interesa esa persona de verdad y más la conoce. Conoce sus gustos, conoce sus debilidades. De la misma forma, cuando nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores, cuando vamos en pos de ello, Dios nos va llevando a etapas en las cuales la oración deja de ser simplemente oración. La oración deja de ser simplemente, Señor, dame esto otro, dame aquello, dame esto, dame esto, dame esto, que termina, por cierto, convirtiéndose en un tedio. Dígame usted, si el paradigma más grande que usted tiene no es la oración, ¿cuántos aquí tienen una disciplina de oración de todos los días? Muy pocos realmente, ¿sí o no? No tiene que levantar la mano. Ese es el problema número uno del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no ora. Y si tenemos por cierto que la oración es la vía que permite el cumplimiento de la voluntad de Dios, que la oración es lo que hace que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la tierra, si el Padre Nuestro, como le llamamos, como oración marco, nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo simplemente es un subtema de una oración modelo. Un subtema que nos dice, ora para que la vida del cielo se lleve a cabo en la tierra. ¿Cuánto del cielo no necesitamos aquí? ¿Cuánto del reino de Dios no necesitamos en medio de nuestra ciudad? Y muy folclóricamente leemos lo que pasa en la ciudad, leemos los periódicos, escuchamos los noticieros y no nos apercibimos de aquello de que es nuestra responsabilidad de que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad que la voluntad de Dios se lleve a cabo en el cielo como en la tierra. Si aquí en Calgary o en cualquier otra ciudad del mundo a la que usted vaya o del que nos esté escuchando o viendo, la voluntad de Dios no se está llevando, no es culpa del presidente, por favor. No es culpa del gobernante de turno. Es responsabilidad de nosotros, los hijos de Dios, que estamos llevando una vida cristiana liviana en la cual realmente no asumimos lo que nos corresponde como tales, como hijos de Dios. Pero para que nosotros asumamos la autoridad que nos corresponde, debemos conocer, tener ciertas armas que nos permitan enfrentar un mundo de tinieblas, como decíamos la vez pasada, el sábado pasado, un mundo de tinieblas, un conflicto entre dos reinos en el cual nosotros participamos, en el cual nosotros tenemos responsabilidad y en el cual, por cierto, tenemos autoridad. Los discípulos preguntaban, así como también nosotros preguntamos, ¿cómo oro? A mí mucha gente se me acerca y me pregunta, pastor, ¿cómo tengo que orar? Ahorita que tuvimos la jornada de 12 horas de oración, alguien me decía, yo no puedo durar 1 hora orando. Pero es cuestión de identificarnos realmente con quiénes somos para saber lo que tenemos que hacer. En cierta ocasión, para hablar del tema y para llevarlos a donde quiere llevarnos el Señor, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 11, lo que usted conoce ya, que es la pregunta acerca de cómo orar. Dice el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya lo he dicho antes, que esta gente, la oración para ellos era parte de su cultura. No es como nosotros, que a nosotros se nos enseña a orar ya cuando estamos viejitos. Ellos, la oración es parte de su cultura. Sin embargo, ellos veían en Jesús una particularidad. Jesús se apartaba muy temprano en la mañana, como un tiro de piedra de distancia, y bien temprano, antes de que el sol saliera, ya Jesús estaba hablando con su Padre Celestial.
A ellos se les llamó la atención. No dice exactamente la versión Reina Valera acerca quién era el que hacía la pregunta, pero fue uno de ellos que se acercó y le dijo. Entonces Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Solamente me quedé hasta ahí a propósito para que usted entienda. Usted tiene que saber a quién se está dirigiendo. A propósito, la palabra nos dice, y Jesús habló en este pasaje específicamente, que comenzáramos, introdujéramos la oración con Padre nuestro, porque usted tiene que saber a quién está accediendo, a quién está entrando. Usted tiene que tener identidad con el Padre Celestial. Usted tiene que saber que Dios es su Padre. Usted tiene que saber que cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, está acudiendo al Dios de la gloria que envió a Jesucristo a morir por usted, que usted tiene el precio de la sangre preciosa del Cordero de Dios para darle la calidad de adoptado hijo de Dios, así dice la palabra. Pero muchas veces no nos acercamos al Padre porque no tenemos identidad de hijos. Al no tener identidad de hijos, no podemos acercarnos al Padre. Y por eso, a propósito, Jesús le mencionó a este discípulo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. El libro de Lucas enseña cómo orar. Y uno va a Mateo capítulo 6, que tiene el tema paralelo a este. Y el libro de Mateo nos enseña cómo no orar. Hace algunas advertencias Jesús. Y ahí en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego hace otra advertencia en el versículo 7 de cómo no orar. Orando no uséis vanas repeticiones, bla, 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 como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El bla, 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 bla se lo agrego yo, por cierto. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. En resumen, no oren como los hipócritas, no oren para ser escuchados por los hombres, no oren con vanas repeticiones. Por eso el Padre Nuestro no puede ser un rezo. Voy a rezar 3 Padres Nuestros. El Padre Nuestro es una oración modelo, es un marco de temas. Tiene 8 temas exactamente. Usted subraya los 8 temas que aparecen en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, o en Lucas capítulo 11, y tiene todos los temas. Con esos temas, usted puede hacer una oración de más de 1 hora. Obviamente, conociendo por qué Dios es su Padre. Entonces usted comienza a aludir a Dios como su Padre. ¿Por qué está en los cielos? ¿Por qué es santo? Y usted, al estudiar, de hecho hay un libro que se llama Tan solo 1 hora, de Larry Lea, se lo recomiendo, lo puede bajar por PDF, está gratis por internet. Tan solo 1 hora se llama el libro. Y es un libro que habla acerca de cómo orar con el Padre Nuestro. Excelente libro, se lo recomiendo. Muy antiguo, por cierto. Muy bien. Entonces, concluimos. Cuando Jesús le habla al discípulo que hizo la pregunta: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, quiere decir que la revelación de la paternidad de Dios es la llave de una vida efectiva de oración. Por eso es tan importante que la relación con nuestro Padre biológico esté restaurada, para que sea allanado el camino a entrar a nuestro Padre Celestial. Hago un paréntesis: el 31 de mayo fue aplazado el seminario de padre e hijo, de esclavo a hijo, para el 31 de mayo. Le recomiendo que vaya. Si usted no tiene acceso a su Padre Celestial, porque tiene la imagen de que su padre lo maltrató, la maltrató, no tuvo una buena relación con su padre biológico como yo la tuve, una excelente manera de restaurar esa relación es a través de ese seminario. Si usted no ha restaurado la relación con su padre biológico, si tiene traumas aún por lo que recibió de su padre biológico, va a ser difícil que acceda al Padre Celestial, porque a mí me pasó. Siendo cristiano, por varios años no podía acceder a mi Padre Celestial, porque lo único que hacía, aún conociendo la palabra, porque siempre la he estudiado, lo único que hacía era acercarme a un Dios proveedor. ¿Sabe por qué? Porque mi papá fue un papá proveedor. Con mi papá no tuve una relación de amistad. Con mi papá tuve una relación simplemente de necesito esto o necesito aquello. Entonces psicológicamente me acercaba a mi Padre Celestial de la misma forma, solo expresándole lo que necesitaba. No podía tener una buena relación con mi Padre Celestial porque la relación con mi Padre biológico estaba restaurada. No tenía una identidad
de la paternidad de Dios. No tenía revelación de la paternidad de Dios. Entonces usted lo primero que debe hacer es el ejercicio. Señor, yo tengo que revisar la relación con mi padre biológico, cómo fue o cómo es, y pedir que restaures esa relación si no fue efectiva. Y si esto está siendo un obstáculo para que yo pueda acceder a tu presencia, Dios, yo te pido, Señor, dame restauración. Restáurame. En esa ocasión, yo tuve que ir a mi ciudad de origen, después de que Dios me lo reveló al corazón, y ponerme a cuentas con mi papá. Ya siendo un adulto, bueno, no me había casado todavía, pero estaba cerca. Me puse a cuentas con mi padre biológico y le garantizo, a partir de ahí cambiará su relación con Dios. A partir de ahí su relación con su Padre Celestial cambia automáticamente. Nuestros padres y nosotros como padres fuimos puestos por Dios para ser un canal de bendición, para ser un facilitador a la entrada del Padre Celestial. Usted ha escuchado esa canción que dice: Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Es un padre que asume la responsabilidad de parecerse a su Padre Celestial para que su hijo vea en él el reflejo de Dios. Cuando nuestros hijos ven en nosotros el reflejo de Dios, van a acceder fácilmente al Padre Celestial. Es una gran responsabilidad de nosotros parecernos a Dios para que nuestros hijos quieran parecerse a nosotros, porque al querer parecerse a nosotros, querrán parecerse a Dios. Entonces, básicamente lo que Jesús le está diciendo a este discípulo es: tienes que tener revelación de la paternidad de Dios. Dile al que está a tu lado: tienes que tener revelación de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Hay beneficios que tenemos como hijos, ¿como cuáles? Los hijos tienen herencia, los hijos tienen derechos, los hijos tienen relación con su padre, los hijos tienen privilegios, los hijos tienen la responsabilidad de obedecer. Si queremos una vida de oración efectiva, necesitamos revelación de la paternidad de Dios. Usted lee, por ejemplo, el apóstol Juan. El apóstol Juan menciona 145 veces en sus escritos a su Padre Celestial. 145 veces. Y mire cuál fue la relación que tuvo el apóstol Juan con nuestro Señor. Mire lo que hizo el apóstol Juan con la revelación de la paternidad de Dios. Ganó ciudades, ganó naciones enteras como hijo de Dios, reclamando lo que a su Padre le pertenece. De la misma manera, el apóstol Pablo, osado, menciona al Padre 115 veces. Porque cuando nosotros adoramos a nuestro Padre Celestial, y como lo decía de forma introductoria, le adoramos en espíritu y en verdad, vamos a adquirir atributos de nuestro Padre. Atributos que son de nuestro Padre, lo vamos a adquirir nosotros. Y nuestro Padre es varón de guerra. Varón de guerra es su nombre. Ahora, la verdadera adoración, como le he mencionado algunas veces, se llama proskuneo. Proskuneo. El origen griego de esta palabra, adoración en espíritu y en verdad, es proskuneo. ¿Qué significa proskuneo en el griego? Proskuneo significa literalmente postrarse a los pies del amo como perrito que le lame la mano. Ahí está. La verdadera adoración tiene estas implicaciones de postrarse delante de Dios, de humillarse delante de su presencia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la adoración que Él requiere. Ahora, dice Juan 4:23, que lo mencioné cuando estábamos adorando. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora es. Dígale que tiene al lado: ahora es. Mire, la verdadera adoración es una actitud, no es una actividad. Vamos a adorar, y como que nos metemos al otro canal. La verdadera adoración es una actitud del corazón. La verdadera adoración no nace de venir a congregarse y entonces llegó el tiempo de la adoración. Tiempo de alabanza, tiempo de adoración. Entonces en el tiempo de adoración adquirimos ciertas posturas porque es el tiempo de adoración. No, la verdadera adoración es una actitud permanente del corazón. El que adora de verdad a Dios, lo adora en todo momento, lo adora en cualquier circunstancia. Por eso esa canción tan linda,
cantaré de tu amor por siempre. Es un compromiso de un adorador que en cualquier circunstancia quiere adorar a su Señor. Es el compromiso personal de un adorador que dice, no importa lo que me pase, yo quiero adorarte en cualquier circunstancia. No importa que no entienda lo que me esté pasando, yo quiero adorarte siempre. Esa es la verdadera actitud de un adorador. Ahora, cuando se está hablando del tema de la oración, el Señor quiere que sepamos, y lo expresa aquí al discípulo que le está preguntando. Él quiere que nosotros sepamos que la adoración no tiene que quedarse simplemente en los rudimentos que nosotros habitualmente conocemos. Que si nosotros nos metemos, nos adentramos a adorar a Dios, la adoración va a ir más allá, la oración va a ir más allá, más allá y más allá, y llegaremos a niveles de la oración que nos permitirá conquistar cualquier cosa para Él. Cualquier cosa. Gracias por ese amén. Ajá. Mire lo que dice el versículo 5 del libro de Lucas, capítulo 11. Cuando uno ve los subtítulos que aparecen en la Biblia, uno piensa que ya terminó la conversación. Uno piensa que una conversación termina cuando hay un subtítulo, pero los subtítulos en ciertas partes de la Biblia fueron puestos para razón de ordenar simplemente, pero es la misma conversación. Y a veces Jesús hace unos cambios de frente, hablando en términos futbolísticos, hace unos cambios de frente que el interlocutor pensaría, ¿de qué me está hablando? Si yo le pregunté fue de la oración. Pero haciendo uso de su discernimiento, usted va a poder percibir a dónde Jesús quiere llevar al discípulo y a dónde nos quiere llevar a nosotros. Dice el versículo 5, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. El que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Sobre todo cuando no está frío, metido en sus cobijas, si alguien le toque la puerta, mira, regálame 3 panes. ¿Qué tal? Entonces, les digo, dice el verso 8, que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Diga, impertinencia. ¿Qué tipo tan impertinente? A ir a tocar la puerta, vaya a 7-Eleven y cómprenlos, hombre. Pero lo que Jesús quiere dar a entender aquí es al nivel al cual nos quiere llevar en oración, para que no nos quedemos en esa oración conformista, en esa oración ritualista, y con la convicción de que tenemos un Padre Celestial, seamos impertinentes, así como cuando mis niñas son impertinentes conmigo y me terminan moviendo de donde estoy cómodo para hacerles algo a su favor, sobre todo a la más pequeñita. Y unos caprichos increíbles, pero me mueve. Se me pone la papi, 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 papi. Y me mueve porque me mueve. Por su impertinencia. Cuando Jesús está haciendo mención de esto al discípulo, le está invitando a cruzar la línea para pedir pan por otros. ¿Me estoy dando a entender? Usted adora al Señor. Cuando usted adora al Señor, el Señor quiere llevarlo a niveles, mire que no ha cambiado, es el mismo pasaje bíblico. Pareciera que está hablando de otro asunto. Y pone un ejemplo. ¿Quién es el Señor que está acostado con sus hijos? Es Dios, representa a Dios. ¿Quién es el que llega a tocar la puerta? Usted. ¿Por quién está pidiendo pan? Por otro. El que está acostado está cómodo con sus hijos, pero este impertinente llega a tocarle la puerta. A través de esta figura de la impertinencia, Dios nos quiere enseñar, no que Él sea malo y no nos quiera dar lo que nosotros le pidamos, sino que seamos incisivos, sino que toquemos, sino que insistamos, sino que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que sigamos adelante. Y no solamente eso, lo más difícil para una persona egocéntrica y carnal, dejar de orar por sí mismo y orar por otro.
ser inoportuno o impertinente para pedir pan para otros. ¿Cuántos en esta ciudad no necesitan pan? ¿Por cuántos usted está pidiendo pan en esta ciudad? ¿Cuántos se mueren sin el pan de vida? ¿Sabe qué representa esos 3 panes? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas personas necesitan de ese pan. Nosotros estamos ensimismados, metidos en nuestros propios asuntos, pidiendo para nuestros propios gustos. Pero ya se acabaron las oraciones de la lista del shopping, se acabaron. Ahora tenemos que entrar a otra esfera que nos lleva a la adoración. La adoración nos lleva a la esfera de pedir por otros. Es lo que Dios está llamando a esta iglesia. Es el tiempo de esta iglesia. El tiempo de esta iglesia, el tiempo actual de Dios ahorita es pedir pan para otros.
Thank